Muy bien, vamos ahora con el ejercicio número 3, que dice, la medida de un ángulo agudo es tal que su ángulo complementario y su suplementario están a razón de 3 a 7. Encontrar la medida del ángulo, ¿no? Encontrar la medida del ángulo, muy bien. Y para ello, yo aquí les voy a ayudar a hacer una pequeña gráfica de lo que está pasando, ¿no? Muy bien. Voy a decir que este es el ángulo teta. Este va a ser el ángulo beta. Y todo este va a ser el ángulo alfa. Donde teta es el ángulo que están preguntando, porque teta ahí representa el ángulo agudo. Muy bien. Entonces dice la medida del ángulo agudo. Esta medida es tal que su ángulo complementario, o sea, este beta, y su suplementario, o sea, este alfa, están a razón de 3 a 7. ¿Qué significa razón de 3 a 7? Significa que si yo divido beta, bueno, aquí vamos a cambiar de grosor. Si yo divido beta sobre alfa, tiene que ser 3 séptimos, ¿no? De 3 a 7. La relación es de 3 a 7. Cuando uno vale 3, el otro vale 7. ¿Verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta? Podemos hacer un pequeño despeje para no tener fracciones. Si se dan cuenta, esta es una ecuación. 7 beta es igual a 3 alfa. Muy bien. ¿Qué significa? Que cuando alfa se multiplique por 3, beta se tiene que ver multiplicado por 7. Esa es la relación que dice, ¿no? Esta es la relación de 3 a 7, la relación de 3 a 7. Beta sobre alfa está de 3 a 7. Bueno. Ahora, ¿cómo calcular este ángulo? Porque lo que están preguntando es este ángulo. Pues es sencillo, no es tan complicado. Si nos damos cuenta, voy a armar dos ecuaciones. El ángulo teta más el ángulo beta, yo sé obligatoriamente que debe dar como resultado 90 grados, ¿verdad? Y entonces voy a tener una primera ecuación. Yo le voy a llamar ecuación número 1. Afortunadamente ya vimos el tema de ecuaciones, entonces ya nos podemos familiarizar con esto. El problema es de que aquí tengo dos incógnitas, entonces no lo puedo resolver porque puedo resolver ecuaciones, pero debo de tener la misma cantidad de incógnitas como de ecuaciones. Bueno. Lo otro que también puedo armar aquí, una segunda condición, es de que si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo teta, debe de dar 180 grados. O sea, si yo sumo este ángulo, aunque aquí tengo que borrar este pequeño pedacito, porque me estaba pasando, ¿va? Ok. El ángulo alfa que empieza acá, sumado con el ángulo teta que está acá, debe de dar 180 grados. Tengo tres incógnitas, 1, 2 y 3. O sea, teta, beta y alfa son tres incógnitas. Entonces necesito tres ecuaciones para poder resolver esto. A esto yo le voy a llamar ecuación número 2. Pero inicialmente ya teníamos una ecuación número 3, ¿verdad? ¿Por qué logré conseguir tres ecuaciones? Pues porque tengo tres incógnitas. Y entonces ya tengo tres ecuaciones. Entonces lo único que yo hago es despejar, como ya lo habíamos visto anteriormente, despejar cualquiera de las variables, ¿sí? Cualquiera de las variables e ir sustituyéndolo en la siguiente ecuación. Ser una sustitución continuada. Entonces, ¿qué les parece aquí despejar la letra B? O alfa mejor, porque alfa, sí, alfa no nos interesa. Vamos a despejar alfa. Y alfa sería que vale 7 beta sobre 3, ¿verdad? Este 3 que está multiplicando pasó a dividir, me queda 7b sobre 3. Por lo tanto, voy a sustituir alfa, eso, lo voy a sustituir acá, porque es lo mismo. Entonces, en vez de escribir alfa, voy a escribir
Voy a pasarme aquí abajo, bueno, vamos a borrar aquí un poquito. Voy a escribir alfa, pero alfa vale 7 beta sobre 3 más teta es igual a 180 grados. Bueno. No me gustan los denominadores. Recuerden que en una ecuación pues a veces no nos conviene tanto los denominadores. Entonces de una vez lo voy a quitar para que no me esté estorbando. Entonces esto se cancela con esto y me quedaría únicamente 7 beta más 3 teta es igual a 180 por 3, que me daría 540. Listo. Y entonces veamos qué está pasando con esto. Vean esta ecuación, esta nueva ecuación que acabo de encontrar, ya solo tiene beta y tiene teta, ¿verdad? A esta le voy a llamar ecuación número 4. Vean si se dan cuenta que estamos haciendo, ¿verdad? Sustituimos alfa en la 2 para que nos genere una siguiente ecuación. Vean que aquí dice 7 beta y 3 teta. Bueno, ahora voy a usar la ecuación número 1. Voy a despejar en la ecuación número 1 porque la ecuación número 1 es más fácil. Entonces voy a decir acá que voy a despejar teta, o mejor beta, porque teta es lo que quiero calcular. Despejar beta de la ecuación número 1. ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría que teta es igual a 90 menos beta, ¿verdad? 90 menos beta, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues es sencillo. Voy a sustituir esta teta, este ángulo teta lo voy a sustituir acá. Perdón, aquí tenía que despejar beta, dije, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la corrección ahí, vamos a despejar beta. Beta quedaría que es igual a 90 menos teta. Ahí estamos. Ahora sí, voy a sustituir este ángulo beta, lo voy a sustituir acá, ¿verdad? En vez de poner b, voy a colocar lo que vale b, y b vale 90 menos teta. Y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces vengo y digo, lo voy a hacer aquí, 7 por b. Pero b yo ya sé que vale 90 menos teta. Más 3 teta, que es igual a 540. Bueno, y entonces ahí ya tengo una ecuación de una sola incógnita. 7 por 90, 7 por 0 me da 0. Vamos a agrandar un poquito más esto. 7 por 0 me da 0, 7 por 9 me da 63. Menos 7 por teta es 7 teta más 3 teta, que es igual a 540. Y chequen de que quedó una ecuación de primer grado. Menos 7 teta más 3 teta me da menos 4 teta, que es igual a 540 menos 630, que es lo que está del otro lado. Menos 4 teta, entonces es igual a 540 menos 630. Vamos a hacer la operación. 540 menos 630 me da menos 90. Por lo tanto, teta es igual a menos 90 dividido menos 4. Y entonces teta vale positivo 22.5 grados. Ese es el ángulo teta que me estaban preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos, por qué no habíamos iniciado la parte de geometría todavía? Porque era necesario aclarar un poquito el tema de solución de ecuaciones. Aquí armamos 3 ecuaciones. Despejamos una de las letras, la sustituimos en una ecuación, y de ahí despejamos otra de las letras, la sustituimos en la otra ecuación, en la nueva ecuación, y entonces ya tenemos una ecuación de una sola incógnita, ¿verdad? Ahí este tema de ecuaciones pues está interesante. Ahora, este sistema de ecuaciones de 3×3 se pudo haber resuelto por otro método. En una de las siguientes clases vamos a ver los métodos de solución de sistemas de ecuaciones para tener más herramienta con que ayudarlos. Bueno, ahí tenemos entonces la solución de ese ejercicio. Veamos ahora un siguiente ejercicio, solo vamos a ver. Muy bien, veamos, bueno, aquí lo resuelven, vean aquí hacen la solución, se van por otro lado y también les da 22.5, que también es válido, ¿no? De repente lo hacen de una manera distinta, pero no pasa nada. Ahí estamos. Ahora, veamos qué sucede con el ejercicios de la sección 2.1. Bueno,
Estos ejercicios ustedes por favor los van a trabajar en casita, ¿sí? Que son similares a los que acabamos de resolver. Si quieren ustedes, resolvamos nosotros la 17 y el resto lo trabajan ustedes en su casita. Esto sí quiero que ya me lo entreguen por favor, porque aquí ya se aplica un poquito de todo, ya se aplican ecuaciones y entonces ya podemos decir que estamos un poquito mejor preparados, porque ya hemos visto los contenidos, ¿no? Veamos este. Dice el problema, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Bueno, aquí está X y aquí está Y. Si nosotros somos creativos, podemos prolongar para tener mejores ideas, ¿no? Y podemos decir de que este ángulo Y de acá, ¿sí? Vamos a marcarlo, de acá para acá, es el mismo, es exactamente el mismo de acá para acá, ¿verdad? Es el mismo. Bueno, ya tenemos esa referencia. Sabemos también, vamos a prolongar esto aquí, de que este ángulo de 80, veamos este ángulo de 80, entonces también se refleja acá. Acá también hay 80, porque es lo mismo. Si esto sucede acá, entonces obliga a que este ángulo de acá también valga 80, ¿sí? Porque es lo mismo, se dan cuenta, es la misma parte de afuera, externa. Ok, si esto es 80, ¿sí? Si esto es 80, obliga que este ángulo de acá sea 80 grados. ¿Verdad que es la misma referencia que hay de acá para acá? Porque es la misma situación. Bueno, ahí estamos. Entonces vean que nos quedó acá y lo voy a marcar con verde. Si yo sumo los ángulos que yo tengo ahí, me va a dar 180 porque es medio giro. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? De que si yo sumo el ángulo de 80 grados y le sumo 2x, me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué 2x? Porque como aquí hay una x y aquí hay otra x, entonces sume 2x más 80 me debe de dar 180. Entonces 180 grados. Entonces me quedaría que 2x es igual a 180 menos 80. Por lo tanto 2x es igual a 100. Por lo tanto x es igual a 100 dividido 2. Es una ecuación de primer grado. Por lo tanto x es igual a 50 grados. ¿Listo? Ya calculé el ángulo x. Ahora necesito calcular el ángulo y. Para ello voy a borrar esta línea que hice acá. Bueno. Ahora, el ángulo y dijimos de que es el mismo. Si nos damos cuenta, voy a marcarlo aquí. Es este mismo. Vamos a ver, ahí está. Es este mismo, ¿no? Ese es el ángulo y. ¿Se dan cuenta? Ese es el ángulo y. Pero yo ya sé de que el ángulo que está acá, voy a poner aquí en medio de estas dos líneas, ese es el ángulo X. Ese ángulo X de acá vale 50 grados. ¿Sí? Este ángulo de acá vale 50 grados. Porque es el mismo de acá y X yo ya sé que vale 50. Si aquí hay 50, ¿sí? Si aquí hay 50 y todo esto tiene 80, perdón, y este pedacito que lo voy a marcar con verde, ese pedacito, mejor lo hago más separado. Eso vale, el que está con verde vale 80, ¿sí? Ese ángulo vale 80. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo único que yo tengo que hacer es sumar esos dos valores, ¿verdad? Sumar esos dos valores, porque yo sé, claramente yo sé que si este vale 50 y este de acá vale 80, pues entonces todo este ángulo de acá para acá es la suma de los dos, y ese ángulo es el ángulo Y. Por lo tanto, el ángulo Y es igual a 50 más 80 grados. Y eso me da 130 grados. Listo. Ahí tenemos entonces resuelto el problemita. ¿Verdad? Eran puras proyecciones, entonces no estaba tan difícil. Bueno, los demás ejercicios los resuelven ustedes en casita. Cualquier cosa me preguntan. Hablemos ahora un poquito sobre triángulos. Un triángulo en geometría es un polígono formado por tres lados o tres rectas que se cortan
2 a 2 en 3 puntos. Aquí tenemos la recta de AB, de BAC y de CA. La recta AC se corta con la recta de CAB, la recta de AB se corta con la recta de CB. Un triángulo tiene tres lados, el lado A, el lado B, el lado C, tres vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C, y tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. ¿De acuerdo? Bueno, siempre va a ser así. Todos sabemos de que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a sus lados. Es equilátero cuando todos sus lados son iguales, es isósceles cuando dos son iguales y uno no lo es. En el equilátero, si los tres lados son iguales, entonces sus tres ángulos internos son 60 grados. En cambio, en un isósceles, los ángulos son distintos, pero dos de ellos van a ser iguales. ¿Sí? No sabemos cuánto, pero van a ser iguales. En cambio, en un triángulo escaleno, todos los lados son diferentes y todos los ángulos son distintos también. También se puede clasificar de acuerdo a sus ángulos. Si el triángulo tiene un ángulo agudo, entonces se le llama acutángulo. Si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, se le llama triángulo rectángulo. Y si el triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí?, que mide más de 90 grados, entonces se le llama triángulo obtusángulo, ¿verdad? Propiedades generales de los triángulos. Aquí dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Esto ya lo sabemos. Si yo sumo alfa más beta más teta, debe dar 180. Las medidas de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos opuestos. Es decir, este phi, bueno, no recuerdo cómo se llama esta letra. Este es un ángulo externo, ¿sí? Y este ángulo es igual a la suma de estos dos que están aquí enfrente, ¿sí?, que es el ángulo alfa y el ángulo teta, que es lo que tenía acá. ¿Qué significa? Que si yo tuviera, por ejemplo, acá, ¿sí?, que yo tuviera, por ejemplo, acá una prolongación y un ángulo R, entonces ese ángulo R sería igual a la suma de alfa con beta, ¿verdad? Eso se va a cumplir siempre. En un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios, es decir, que sus medidas suman 90 grados. Eso lo sabemos, ¿no? Porque en un triángulo rectángulo, si aquí queda 90, entonces significa que la suma de los otros dos también debe dar 90. La suma de las medidas de los lados de un triángulo siempre es mayor que la medida del otro lado, es decir, si yo sumo el lado A más el lado B, tiene que ser más grande que el lado C. Si sumo el lado C más el lado A, tiene que ser más grande que B. O si sumo el lado B con el lado C, tiene que ser más grande que A. Siempre, porque si no, no sería un triángulo. Altura de un triángulo. La altura de un triángulo siempre se va a establecer de acuerdo a la posición horizontal, o siempre va a 90 grados hasta el punto más alto del triángulo. Por ejemplo, la altura del triángulo aquí es esta altura, si lo dejamos en esta posición. Pero si no lo quiero ver así, lo quiero ver de otra manera, entonces la altura del triángulo sería esta, que sería distinta. O si lo quiero ver de esta manera, entonces voy a probar de esto y entonces esta sería la altura. Lo más conveniente que podemos hacer cuando nosotros queremos ver la altura de un triángulo es dejar siempre un lado horizontal, un lado que vaya en el eje X. Y entonces la medida vertical, como en este caso es el H2, esa sería la altura. O rotar el triángulo y dejar cualquiera de los lados de manera horizontal para poder visualizar la altura. Bueno, veamos qué dice acá. En la figura se muestra un árbol que se encuentra en la parte superior de una colina que forma un ángulo de 20 grados. Ok, aquí está. Está el árbol. La colina o la subidita, aquí está el ángulo de 20 grados con la horizontal. Un observador situado en un punto sobre la colina mide el ángulo formado entre la colina y la punta del árbol en 24 grados. O sea, que aquí había una persona y miró 24 grados. Calcule la medida del ángulo teta, o sea, el ángulo que está acá. Bueno, entonces solamente relación de ángulos y lo vamos a resolver. Cualquier duda me pueden consultar, ¿verdad? Profe, no entendí tal problema, profe, no entendí tal concepto, entonces ya yo les preparo una clase un poquito más detallada al respecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Dice de que acá va a haber un observador. Si hay usted está parado ahí y miró de que aquí hay un ángulo de 24 grados respecto a la subida hacia el árbol. Y dice que hay que calcular este ángulo. Bueno, entonces vamos a hacer una gráfica para poder establecer esas ideas.
Ok. Y aquí está nuestro... oh, ahí está nuestro árbol. Bueno. Dijeron entonces de que de acá para acá hay 24 grados. De acá para acá hay 20 grados. Y aquí hay 24. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Y piden el ángulo que hay de acá para acá. Bueno, entonces, chequen esto. Miren qué es lo que va a pasar. Miren pues. Obligatoriamente, yo sé, y voy a hacer con otro color, de que si aquí hay 20 grados, ojo que si aquí hay 20 grados, ¿sí? Vamos a prolongar esta línea más arribita. Ok. Si aquí hay 20 grados, entonces aquí habrían 70 grados. ¿Sí? Aquí hay 70 grados. ¿Por qué? Porque yo sé que como esto es un triángulo rectángulo, porque aquí marcan los 90 grados, entonces aquí hay 90 grados y 90 más 70 más 20 me da 180. Y entonces se está cumpliendo todas las condiciones. Entonces yo acabo de encontrar de que aquí hay 20 y de que aquí hay 70. Por lo tanto, puedo decir de que de acá para acá hay 110 grados. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay 110 grados ahí? Alguien que me diga, ¿por qué razón hay 110 grados ahí? Pues porque yo sé que como esto es medio giro, ¿sí? Todo esto es medio giro, entonces obligatoriamente tendría que dar 110 grados. Perdón, 110 más 70 son 180. O sea que solo lo ajusté. A 180 le resté 70 y me quedó 110. Bueno. Ahora yo sé también de que el ángulo de acá, ese ángulo que está aquí, es de 24. Por lo tanto, yo puedo venir y decir que el ángulo teta que va a estar allí es igual a 180 menos 110 menos 24. ¿Por qué? Porque la suma de este ángulo más este ángulo debe dar 180, tomando el criterio de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces a 180 le quito 24 y le quito 110, me va a quedar el pedacito de acá. Y entonces el resultado sería 180 menos 110 menos 24, me va a quedar 46 grados. ¿Listo? El ángulo teta vale 46 grados, ¿verdad? Ahí estamos. Veamos aquí, hacen el mismo análisis, me imagino. Y sí, les quedó 46 grados. Muy bien, ¿verdad? Esto estaba sencillo. Veamos, triángulos semejantes. Ahora este tema sí quiero que lo entiendan muy bien, porque este se usa mucho. Dice, dos triángulos van a ser semejantes siempre y cuando tengan los mismos ángulos. Sus ángulos. Por ejemplo, este beta, beta, alfa, alfa, teta y teta. O sea, son los mismos ángulos. Este es más chiquito que el otro, pero son semejantes porque sus ángulos son los mismos. Por esa razón son semejantes. El ángulo alfa es correspondiente al ángulo alfa prima, o sea, este es igual que este es igual que b prima y teta es igual que teta prima. Los lados correspondientes son los que están opuestos a los ángulos, corresponde así. Bueno, entonces, ¿para qué me sirven a mí los triángulos semejantes? También que se le llama teorema de Tales. Sirven para relacionar dos lados de uno de los triángulos respecto a dos lados del otro triángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a llevarlo acá y me va a quedar así. Ok. Entonces, voy a tomar mis dos triángulos. Esos triángulos son semejantes. Ok. Y entonces, ¿qué es lo interesante de los triángulos semejantes? Podemos decir de que este es el papá de este es el hijo de este. Esa siempre va a ser la conexión de que son como familias de triángulos. Yo puedo dibujar un triángulo con las mismas características, pero más grande. Entonces sería semejante. ¿Por qué? Tendrían los mismos, siempre y cuando tengan los mismos ángulos, ¿no? O sea, si por ejemplo yo dibujara acá este triángulo que viene acá
y que cierra acá. Con las mismas características, donde voy a tener que este ángulo es el mismo ángulo alfa, y este es el mismo ángulo beta, y este es el mismo ángulo teta, y a esto yo le llamo X, a esto le llamo Y, a este le llamo Z, a este le llamo A, B y C, aquí P, Q y R. Aquí los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. Este beta es igual a beta prima, igual a este otro beta. O sea, aquí solo por diferenciar le ponen el prima, pero si este es 80, este es 80 y este es 80. Si este es 10, este es 10 y este es 10. Y si este es 90, este es 90 y este también sería 90. O sea, los ángulos tienen que ser iguales. Ahora, ¿para qué me va a servir a mí el criterio de triángulos semejantes o teorema de Tales? Porque si yo divido los lados correspondientes de uno de los triángulos, aquí yo dividí X con Z, entonces es lo mismo que dividir A con C, o lo mismo que dividir P con R. ¿Sí? Dividí este lado con este lado, dividí este lado con este lado y este lado con este lado. O sea, la relación se va a mantener siempre. O sea, ese criterio siempre va a existir, ¿verdad? Siempre, siempre va a ser. O si usted quiere dividir, por ejemplo, ¿qué les parece si yo divido Y dentro de Z o Z dentro de Y, como usted quiera? Voy a dividir Y dentro de Z. Entonces es lo mismo que dividir B dentro de C. B dentro de C, ¿verdad? Ahí está, es exactamente lo mismo, ¿verdad? O si yo aquí, por ejemplo, si hubiese querido, le hubiese conectado una más. Normalmente el análisis no se hace a tres, no se hace a tres triángulos, sino solamente se hace a dos. Entonces vamos a borrar esta. Pero si hubiese un tercer triángulo, pues no habría problema porque la división es exactamente la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir C con A, o sea, dividí este con este, entonces es lo mismo que dividir Z con X. Al revés, ¿verdad? Siempre va a ser así. A eso se refiere en la teoría de triángulos semejantes. Ese tema es importantísimo, al igual que el teorema de Pitágoras. Bueno, si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, los triángulos son semejantes. Esos son los criterios que ustedes pueden leer y tratar de entender. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Y dicen, dado el triángulo ABC, así se define un triángulo ABC, que es el que está acá, ABC, donde AB es, vamos a ver, la distancia de AB es paralelo a DE, ¿sí? Ahí está, AB es paralelo a DE, y AB es igual a 40, y DE es igual a 28, y CE es igual a 26, CE es igual a 26. Encuentre la longitud del segmento B. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Muy bien, dice. Entonces, ya teniendo esto de esta manera, muy bien. Entonces, dice, hay que hallar la longitud BE, o sea, la longitud BE de acá para acá. Esa longitud hay que hallar, o sea, la X que aparece ahí. Entonces, ¿qué les parece armar dos triángulos? Si se dan cuenta, aquí hay dos triángulos y son semejantes. Y yo lo voy a marcar con colores. Entonces, el primer triángulo es el que yo estoy dibujando de color rojo. ¿De acuerdo? Y el segundo triángulo, y es semejante, porque cabe exactamente dentro del primero, solo que es más chiquito. Por eso son semejantes. Entonces, yo puedo decir, y puedo separar los dos. Voy a decir de que este es el triángulo 1. Y este de acá, bueno, lo voy a dibujar un poquito arriba mejor. Y este de acá es el triángulo 2. Yo sé de que del punto, vamos a ver los datos. Yo sé que de acá vale 40, ¿sí? Este vale 40
y de que este vale 28. De que acá, este de acá vale 26 y de que esta distancia total de acá, ¿sí?, de acá vale vale 26 más x. ¿Por qué? Porque si de acá para acá hay 26, pero como yo estoy hablando de toda la longitud, entonces a toda la longitud tendría que valer 26 más x, ¿verdad? Okay. Entonces ahí ya tengo los datos necesarios. ¿Qué puedo decir? Puedo decir, vean que tengo lado derecho, lado horizontal y lado horizontal. Entonces tengo las conexiones necesarias. Y puedo hacer la relación de división de lado a lado. Entonces puedo venir y decir que 26 más x dividido 40 es proporcional a 26 dividido 28. ¿Verdad? Ahí estamos. Y ya quedó la ecuación, la que estábamos, una relación que me pudiera resolver la variable x, que es lo que yo quiero calcular. Entonces lo único que me queda ahora, si nos damos cuenta, es resolver esa ecuación, ¿verdad? Porque ya tengo todo lo necesario. Entonces resuelvo la ecuación, aquí me queda 26 más x, esto es igual a 26, bueno, que esto lo puedo simplificar, 13 catorceavos, ¿verdad? Que multiplica con 40, 40 que estaba multiplicando pasó a dividir, esto me queda 13 por 20 dividido 7, y esto me queda 260 dividido 7, ¿no? O sea, la mitad de 20 es 10, la mitad de 40 es 20, la mitad de 14 es 7, y entonces me queda 13 por 20 dividido 7 y me queda 260 dividido 7. Sigo trabajando la parte de ecuaciones y me queda que x es igual a 260 séptimos. Le voy a restar 26, porque ese 26 que estaba sumando pasa a restar. Entonces ahorita sí uso mi calculadora para apresurar un poquito el tiempo. 260 sobre 7 menos 26. El resultado es una fracción que dice que vale 11 enteros, un séptimo, que aproximadamente vale en números decimales me quedaría 11.14. No sé si nos están dando dimensionales acá. No, solo valores. Entonces el valor que me estaban pidiendo es 11 enteros, un séptimo. Y ya está el valor, utilizando el criterio de triángulos semejantes, ¿verdad? Ahora sí ya nos empiezan a servir todas las ideas que hemos trabajado. Veamos acá el resultado que les da es 11.78 sobre 7 o 11.14, que es exactamente el mismo, ¿no? Veamos esta. Dice, para determinar la altura de un poste, bueno, para avanzar, el teorema de Pitágoras ustedes ya lo han trabajado, entonces no me voy a centrar bastante en eso. Solamente a resolver problemas. Triángulos especiales. Bueno, el triángulo equilátero es especial. Este también. Área de perímetro de un triángulo. Ya lo hemos visto. Vamos a pasar directo a la solución de problemas. Muy bien. Dice, encuentre la medida. Bueno, vamos a resolver una de triángulos semejantes mejor, porque de eso se trata. ¿Y qué les parece resolver la número 13? Vamos a resolver la número 13, a ver cómo nos va con esta. Muy bien. Veamos qué sucede. Ok. Dice, encuentre X y Y. Hay que hallar X y hay que hallar Y. Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí hay dos triángulos semejantes. Está el triángulo chiquitillo, este chiquitín, es semejante con el grandote, que es este. ¿Por qué es semejante? Podrán decir ustedes ahí, pues porque son iguales, es su hijito.
Ya lo sabemos, ¿no? El que está de color negro y el que está de color rojo son semejantes. Y veamos cómo podemos conectar los lados, pero siempre hay que conectar lados donde tratemos la manera de dejar una sola incógnita. Entonces, por ejemplo, del triángulo rojo, yo puedo dividir X, lo puedo dividir dentro de 2. O sea, dividí la horizontal dentro de su vertical, y aquí está. Y esto debe de ser igual a la división de la otra horizontal, que es Y, sobre la vertical. Pero la vertical es desde el punto más bajo hasta el punto más alto, que sería 5. Fíjense que esa conexión no mucho me funciona. ¿Por qué razón? Porque, vamos a ver, bueno. Vamos a ver. Sí, ahí lo vamos a tener que dejar así. Bueno. Y entonces, ¿qué les parece decir que esta es la ecuación número 1? Ah, bueno, pero para que esta ecuación no quede así con... Bueno, lo vamos a dejar así por el momento. ¿Sí? Le vamos a llamar a esto ecuación número 1. Bueno, ya tengo la ecuación número 1. Ahora, fíjense que aquí, por cómo me están presentando el problema, yo necesito calcular la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo grande, si nos damos cuenta, la hipotenusa del triángulo grande, que es lo de color celeste, vale 5 raíz de 3. Va, eso lo tenemos. El problema es de que no tenemos la hipotenusa del triángulo pequeño. Esta hipotenusa, que yo lo voy a calcular aquí, que le voy a llamar lado C. Y se puede calcular porque tengo los dos valores. Sería la suma de los dos catetos al cuadrado. El cateto x cuadrado más 2 al cuadrado de una vez, que es 4. ¿Verdad? Ahí estamos. Ese es el lado C. O sea, esta hipotenusa yo ya sé que vale x cuadrado más 4 raíz. Este pedacito de acá. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora voy a tratar de armar otra ecuación. ¿Qué les parece si yo armo la división entre... esto creo que no me va a servir. Voy a armar una mejor división. Veamos. Voy a hacer esto. Voy a dividir la hipotenusa grande. ¿Sí? Esta es la hipotenusa grande. Aquí hay que hacer, buscar estrategias. Que sería 5 raíz de 3 dividido la altura, porque eso es dato conocido. Toda la hipotenusa grande, que es 5 raíz de 3, dividido la altura grande, que sería 5. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Toda la altura grande dividido toda la hipotenusa grande dividido la altura grande. Ahí está. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo con el triángulo chiquito. La hipotenusa grande, la hipotenusa pequeña, perdón, que es x al cuadrado más 4 raíz dividido la vertical pequeña, que sería 2. Esto, que sería 2. Repito, voy a dibujarlos acá. Habían dos triángulos. Esta hipotenusa de acá vale 5 raíz de 3. Lo dividí dentro de 5. Y esta otra hipotenusa de acá vale x cuadrado más 4 raíz. Y lo dividí dentro de 2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hice? Porque es la relación de lados correspondientes. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, ahora me acaba de quedar una ecuación de primer. Bueno, hasta el momento se ve como de segundo grado. ¿Verdad? Entonces voy a empezar a resolver eso. Yo cancelo este 5 con este 5 y me queda únicamente raíz de 3. Este 2 que está acá dividiendo pasa a este lado a multiplicar y entonces queda de una vez 2 veces raíz de 3. Esto es igual a x al cuadrado más 4 raíz. Ok, ¿cómo se cancela un radical? Pues lo elevo al cuadrado. Pero si elevo al cuadrado a un lado de la ecuación, también tengo que elevar el otro lado. Y entonces nosotros ya sabemos cómo resolver esto. El cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 solamente es 3. O sea que esto se eleva al cuadrado y esto se cancela con esto. Esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces esto es igual a únicamente x al cuadrado más 4. Porque este cuadrado cancela con esta raíz. Y entonces vean, si nos damos cuenta, nos queda una ecuación de segundo grado. 4 por 3 es 12.
ese más 4 viene a este lado como menos 4 y esto es igual a x al cuadrado. 12 menos 4 es 8 y esto es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz cuadrada de 8. Pero ahorita no me interesa la solución negativa porque aquí son valores positivos. Entonces yo puedo decir de que 8 viene de la multiplicación de 4 por 2. Y la raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz de 2. Acabo de encontrar el valor x, ¿sí? Que era lo que estaban pidiendo. Bueno, que era uno de los valores que estaban pidiendo. Si se dan cuenta, esta primera ecuación que yo planteé acá me va a servir ahora. Porque de esta ecuación, si yo divido x dentro de su vertical, es igual a la división de y dentro de su vertical. Pero aquí yo no podía resolver nada porque tengo dos incógnitas. En cambio acá sí solo me queda una incógnita. Pero esa incógnita ya fue resuelta y vale 2 veces raíz de 2. Por lo tanto yo puedo regresar acá y sustituir lo que vale x para hallar el valor de y. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces venimos y decimos que y sobre 5 es igual a x sobre 2. O sea que y es igual a 5x dividido 2. Porque ese 5 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Entonces esto es 5 sobre 2 por x. Pero x yo ya sé que es 2 raíz de 2. Esto tiene denominador 1. Este 2 se cancela con este 2. Por lo tanto, esto me queda 5 raíz de 2. Y ese es el valor y. Entonces ya tengo y ya tengo x, que era lo que el problema estaba pidiendo, ¿no? Listo, muchachos, ahí está ese problema 13. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos que aplicar ya un poquito de todo. Ya hasta aplicamos el teorema de Pitágoras para tener las conexiones de las variables y las cantidades que están ahí involucradas. Muy bien, entonces veamos ahora un siguiente problemita. Vamos a ver. Ok, aquí empiezan los problemas de áreas. ¿Se dan cuenta? Aquí ya empiezan los problemas de áreas que ya habíamos iniciado también a trabajar en clase, ¿se recuerda? Solo que ahora ya tenemos más herramientas para poder resolverlo. Ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras, podemos aplicar triángulos semejantes, ya conocemos las relaciones de ángulos y entonces ya podemos auxiliarnos de todo ello. Bueno. Dice, si la medida del ángulo θ es 30 grados, calcule el área sombreada. Bueno, creo que aquí, vamos a ver. Aquí hay una fórmula donde nosotros usamos el ángulo para calcular el área. Esa fórmula la vamos a necesitar. Muy bien. Aquí estamos. Este dice triángulo de 30, 60 y 90. En la figura se muestra el triángulo. Siempre que yo tenga un triángulo de 30 grados y el otro de 60, siempre va a suceder que el lado de abajo siempre es igual a la mitad de la hipotenusa. O sea, para eso dan el ángulo de 30 grados. Entonces, si yo tengo la hipotenusa, significa que uno de los catetos vale la mitad de la hipotenusa. Eso es obligatorio. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que hay que tomar en cuenta en este problema. Bueno, entonces dice, si la medida del ángulo θ es 30 grados, calcule el área sombreada. O sea, yo quiero calcular el área sombreada. El área sombreada, si ustedes se recuerdan, el área de un triángulo es igual a base por altura dividido 2. Entonces yo necesito esos datos. La base no la tengo. Y la altura tampoco. De hecho, no tengo nada. Bueno, entonces voy a tener que utilizar todos mis conocimientos para poder resolver esto. Entonces, vean, chequen pues. Voy a poner variables. Voy a poner que todo este lado de acá, o mejor hagamos algo más bonito. Todo este lado de acá vale C. ¿De acuerdo? Entonces tengo hipotenusa y tengo hipotenusa, ¿verdad? Se dan cuenta que hay dos triángulos. Este es ese es un triángulo. Y este
es otro triángulo. Pero como uno está metido dentro del otro, entonces son semejantes. Ya tengo las dos hipotenusas y esa es una ventaja porque eso ayuda. Ahora, ¿qué sucede? Como esto vale 30 grados, esto de acá vale 30 grados, significa que si la hipotenusa vale C, entonces el lado adyacente, el lado opuesto al ángulo, ¿se dan cuenta? Si vamos a nuestra teoría, a la teoría de acá, si aquí es 30 y la hipotenusa vale L, entonces el lado de abajo vale L medios, y es lo mismo que nosotros vamos a aplicar acá. Si este lado de acá vale C, entonces yo puedo decir de que este lado de acá vale C medios. Y ahí yo ya tengo dos relaciones de dos lados con una misma variable. Entonces tengo hipotenusa y tengo lado adyacente. Eso nos es conveniente. El lado del suelo, perdón, el lado opuesto. Muy bien, ahora, de acá para acá, yo tengo la hipotenusa que es 30 y necesitaría también este mismo lado. Entonces ahí está la solución. Voy a conectar, recuerden que aquí yo necesito la base, y la base sería C medios. ¿Se dan cuenta? La base sería C medios. Pero ahorita no lo voy a ver como B. Entonces, voy a hacer mi relación de triángulos. Si yo divido C, que es la hipotenusa, sobre C medios, o sea, dividir la hipotenusa entre el lado horizontal, entonces tengo que hacer lo mismo con el triángulo semejante pequeño. Divido la hipotenusa entre su lado horizontal. Ah, bueno, pero permítanme, aquí cometí un gravísimo error. Porque en este caso no son semejantes. Ojo que estos triángulos no son semejantes, ¿de acuerdo? No podíamos hacer ese análisis que yo les estaba diciendo. ¿Por qué no son semejantes? Porque este ángulo de acá no es igual a este. Y este ángulo de acá no es igual a esto. Entonces no podemos ir por triángulos semejantes. Definitivamente no podemos. Pero podemos conectar todos los valores. Entonces aquí yo sé que esto es C y que esto es C medios. Y voy a incluir otra variable. Voy a incluir aquí una variable Y. Esta Y, vean, esta Y, o mejor le voy a poner H de una vez. Esta H. Esa altura H es la altura del triángulo chiquitito, H. Pero esa altura H se puede definir respecto a las mismas variables que yo he asignado para no tener tantas variables. Aquí el punto es no tener tantas variables. Hablemos solamente del triángulo pequeño. ¿Sí? Hablemos solamente del triángulo pequeño. Ahí yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que sería igual a 3 al cuadrado menos C medios al cuadrado. Recuerden que como es un cateto es una resta. Y entonces H me quedaría que sería 9 menos C al cuadrado cuartos raíz. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Vale. Sí, ¿verdad? 3 al cuadrado menos C medios al cuadrado. Ahí está. C al cuadrado es C cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Raíz. Ahí estamos. O sea que H, en vez de poner H sería 9 menos C cuadrado raíz de 4. Ok, y ahí ya tenemos una conexión, ¿verdad? Ya tenemos una conexión directa de todos esos valores. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar todo el triángulo grande. ¿Sí? Todo el triángulo grande. C al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. C al cuadrado, o sea, la hipotenusa grande al cuadrado, es igual a H al cuadrado más C medios al cuadrado. Ahí estamos. ¿Ya se fijaron? Entonces, C al cuadrado, pues yo no conozco cuánto vale C al cuadrado. Lo voy a dejar así. H al cuadrado sí sé cuánto vale. En términos de C, vale 9 menos C al cuadrado cuartos raíz todo elevado al cuadrado más C cuadrado cuartos. Ahí estamos. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos la situación. Utilicé el teorema de Pitágoras para el triángulo grande. ¿Sí? Para el triángulo grande. Aquí está la hipotenusa. Aquí está el cateto y aquí está el otro cateto. Ah, bueno, perdón. Aquí cometí un error. Vamos a corregir. Ok. Ok.
Vamos a hacer de otro color para que lo podamos notar. La hipotenusa al cuadrado, esta es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, este cateto al cuadrado que sería c medios al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado. Pero ese cateto de ahí es h más 3 al cuadrado, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Entonces me queda c al cuadrado, pues sigue siendo c cuadrado. Aquí me queda c cuadrado cuartos más h al cuadrado. Este es un producto notable. Voy a hacer el producto notable para no complicarme la vida. Este sería el cuadrado de la primera, más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Bueno, pero ahora voy a cambiar esa h, porque esa h no existía. Y voy a hacer de una vez un arreglo. Voy a hacer este c cuadrado y este c cuadrado cuartos lo paso a este lado a restar porque son semejantes. Igual a h cuadrado menos 6h. Pero h al cuadrado sería 9 menos c cuadrado cuartos raíz. Más, bueno, esto todavía está elevado al cuadrado. Más 6 por la raíz de 9 menos c cuadrado cuartos. Más 9. Ok, ese más 9 está afuera. Bueno, ahí estamos. Ahí quedó la ecuación. ¿Se dan cuenta? Ahí quedó la ecuación. Ahora procedo a resolver. C. Bueno, ahí puedo restar. 1 menos 1 cuarto me queda 3 cuartos de c al cuadrado. Eso es 3 cuartos de c al cuadrado. Entonces esto es igual a esta raíz, cancela con este cuadrado, por lo tanto queda solamente 9 menos c cuadrado cuartos. Bueno, que ahí se va a terminar de corregir, va. Más 6 por la raíz de 9 menos c cuadrado cuartos. Más 9. Entonces, nos damos cuenta ahí que está sucediendo. Vamos a simplificar 3 cuartos de c cuadrado más c cuadrado cuartos. ¿Verdad? Porque este menos c cuadrado pasa al otro lado como más c cuadrado. Acá me queda de este lado, bueno, de una vez, este 9 más este 9 me da 18, entonces pasan como menos 18. Y de este lado solamente quedaría 6 raíz cuadrada de 9 menos c cuadrado cuartos. Bueno, creo que nos extendimos un poquito, pero no pasa nada. 3 cuartos c cuadrado más un cuarto c cuadrado, pues solamente queda c cuadrado. Menos 18. Esto es igual a 6 raíz de 9 menos c cuadrado cuartos. Ok, y lo último que tengo que hacer, bueno, lo siguiente más bien, es elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación para poder cancelar la raíz. Este es un producto notable, aquí me quedaría c cuarta menos 36c cuadrado más 18 al cuadrado. 18 al cuadrado sería 324. 324. 6 al cuadrado es 36 y se cancela la raíz. 9 menos c cuadrado cuartos. Listo. Vean que ya se está resolviendo esto. Ahora vengo y digo mi simplificación de términos semejantes, pero creo que aún falta. 36c cuadrado más 324. 36 por 9. Veamos. 36 por 9 me da 324. Nuevamente me da 324. Menos 36 por un cuarto me queda solamente 9c cuadrado. Significa que este más 324 con este 324 terminan cancelándose. Cuando son cantidades iguales de cada lado de la ecuación, pues terminan cancelándose. Por lo tanto, solo me quedaría c cuarta menos 36c cuadrado más 9c cuadrado es igual a 0.
Aquí entonces me quedaría c cuarta menos 27 c cuadrado es igual a 0. Factor común, que es c cuadrado, aquí me quedaría c cuadrado menos 27 igual a 0. Entonces, c cuadrado es igual a 0, por lo tanto la primera solución es de que c igual a 0 con multiplicidad de 2. C cuadrado menos 27 es igual a 0. Despejo, c cuadrado es igual a 27. Por lo tanto, c es igual a la raíz cuadrada de 27. Por lo tanto, solo uso la positiva, que sería 9 por 3 raíz. Y por lo tanto, c, el valor que me estaban pidiendo es 3 veces la raíz de 3. Listo. Creo que nos fuimos por un camino largo. Puede que pudo haber habido un análisis un poquito más sencillo, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? También es importante practicarlo de ecuaciones para poder entender bien esto. Entonces, acabamos de encontrar de que c, que este valor de acá, vale 3 raíz de 3. ¿Qué es lo que nos dio acá? 3 raíz de 3. Bueno, ahí está. Y están preguntando, calcule el área sombreada. Bueno, si nos fuimos por un camino muy extenso. Si lo consideramos de esta manera, nos fuimos por un camino muy largo. Pero bueno, ya lo tenemos, 3 raíz de 3. Ahora, como lo que hay que calcular es el área, yo necesito hallar el valor de B y el valor de la altura del triángulo pequeño. Este es la base. Esa base estaba definida hace un ratito. La definimos como C medios. ¿Se recuerdan que esta base estaba definida como C medios? Bueno, entonces yo ya sé que C medios sería 3 raíz de 3 dividido 2. Ya tengo la base. ¿De acuerdo? Ahí está la base. Y la altura, esa sí está todavía aquí. Esa altura vale 9 menos c cuadrado cuartos. Entonces vengo y digo que esa altura sería 9 menos c cuadrado, pero c yo ya sé que es 3 raíz de 3 sobre 4. Esto elevado al cuadrado, raíz. Operando, ¿qué me quedaría? 9 menos 9 por 3 dividido 4, raíz. Y si hacemos toda esa operación, lo vamos a hacer de una vez ya en la calculadora para tener el resultado directo. Bueno, lo vamos a hacer mejor para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Menos 27 cuartos, raíz. Muy bien, entonces vamos a seguir. Aquí quedaría... Voy a hacer la resta de fracciones. Denominado MCM es 4, 4 entre 1 es 4, 4 por 9 es 36 menos. 4 entre 4 es 1 y 1 por 27 es 27. Muy bien. Por lo tanto, 36 menos 27 es 9 cuartos. Raíz de 9 es 3 y raíz de 4 es 2. Bueno, ahí tenemos entonces de que esto es la altura, ¿no? Esta es la altura y la altura me quedó 3 medios. Bueno, ya sé que la altura es 3 medios, por lo tanto, regreso acá. Acá tengo un dato que estaba equivocado, lo vamos a borrar. Y entonces la altura es de 3 medios, según lo que tenemos acá como resultado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿no? Listo. Por lo tanto, ahora sí podemos calcular el área. El área entonces sería, vamos a escribir acá, por lo tanto el área es igual a la base. Recuerden que todo está ahí dentro de 2, es igual a la base vale 3 raíz de 3 dividido 2, que multiplica con 3 medios. Bueno, por lo tanto, operando, esto me queda
Vamos a hacer esto para que quede mejor. Todo va a quedar dividido 2, 3 por 3, acá 3 por 3 me da 9, 9 raíz de 3. Todo esto dividido 2, dividido 1. Aplico la ley de sanguchito o ley de extremos y medios. 9 raíz de 3 por 1 es 9 raíz de 3 y 2 por 2 me da 4. Listo, entonces ahora sí puedo decir de que el área sombreada es 9 raíz de 3 cuartos unidades cuadradas. Si yo quisiera dejar el dato aproximado, pues solo introduzco esos valores a la calculadora, que serían 9 raíz de 3, todo dividido 4, y el resultado es 3 puntos. Aquí tengo un error, muchachos. Vamos a corregirlo. Vamos a corregir esto. Siempre hay que fijarse, ¿no? Porque a veces por hacer las cosas un poquito rápido, entonces tendemos a saltarnos algunos valores o algo puede pasar, ¿no? Bueno, 3 por 3 es 9, raíz de 3 por 1 raíz de 3. Este era el error. 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 4, aquí me quedaría 2 dividido 1. Ahora sí, 9 raíz de 3 sobre por 1, sin ley de sanguchito o extremos y medios. 9 raíz de 3 por 1 es 9 raíz de 3. Y 4 por 2 es 8. Entonces ahora sí, me queda 9 raíz de 3 dividido 8 unidades cuadradas. Si yo quisiera efectuar esa operación 9 raíz de 3, lo divido dentro de 8. El resultado me quedaría 1.948, que sería 1.95 aproximadamente. Ese 5 no está quedando bien ahí. Ok. Unidades cuadradas. Listo. Ese es el resultado del área sombreada, ¿verdad? Entonces, este problema fue interesante porque aplicamos todos nuestros conocimientos hasta el momento. Un poquito de geometría, teorema de Pitágoras, análisis de ángulos, ecuaciones de segundo grado, álgebra, áreas, etcétera, ¿no? Es importante. Entonces la base del triángulo era C medios, y C medios era la B que era 3 raíz de 3 dividido 2. O sea, C vale 3 raíz de 3, pero como es medios, entonces por eso queda dividido 2. La altura H ya estaba definida acá y nos quedaba 3 medios, ¿verdad? Entonces el criterio también que utilizamos en esto, recuerden de que si aquí el ángulo es de 30 grados, siempre que pase eso, entonces se va a tener la relación de que la hipotenusa va a ser una longitud cualquiera, pero el lado que esté enfrente al ángulo va a ser la mitad de la hipotenusa. Entonces nos ayudamos de eso. Usando trigonometría también se pudo haber resuelto esto, pero va a ser en un siguiente tema, ¿no? Porque hay que ir paso por paso. Bueno, entonces están sus ejercicios para que los puedan resolver, los puedan practicar, muchachos, en casita. Y vamos y nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿verdad? No se les olvide resolver sus ejercicios, por favor. Entonces, muchas gracias.